Seguimos descendiendo al centro de la Tierra y ahora buscamos minerales. Nuestra próxima parada es la mina de sal más grande del mundo que está en Ontario, Canadá. La mina de Sifto, ubicada a 549 metros de profundidad. La sal es un tipo de roca compuesta de sodio y cloro. Es lo que queda de los océanos antiguos que cubrieron una vez la Tierra y se evaporaron a raíz del cambio climático. Un adulto promedio necesita consumir una cucharada de sal al día para evitar enfermedades, caer en coma e incluso evitar la muerte. Por eso no nos debe sorprender que las primeras minas de sal se abrieron hace 14.000 años en lo que hoy en día es Austria. Los mineros extraen 260 millones de toneladas de sal al año en todo el mundo. Los yacimientos más grandes de sal están en China, Rusia y Canadá. La mina de Sifto fue abierta en 1959. Está ubicada a 500 metros por debajo del pueblo de Goderich, Ontario, y se extiende por debajo del lago Huron. La mayoría de las minas consisten en túneles pequeños sostenidos por vigas y pilares llamados puntales. Sifto es más bien una ciudad subterránea. Sus cavernas se extienden por 8 kilómetros cuadrados. Es decir, un área del tamaño del centro de Manhattan. Tiene incluso sus propias tiendas y oficinas. Donde el techo comienza a hacerse más bajo, los mineros saben que se acercan al lugar donde estas sierras eléctricas gigantes trabajan. Abrimos túneles de 4 metros de alto y 18 de ancho. Las hojas de 3 metros de largo cortan la roca. Las hojas de sierra giran 1500 veces por minuto. El aire está lleno de polvo. El ruido es abrumador y está a punto de empeorar. Perforamos y explotamos las cabeceras de mina de 18 metros de ancho y 18 metros de alto. Son cuevas enormes. Camiones gigantes transportan la roca recién cortada a la mandíbula de un triturador hambriento. Los camiones descargan la roca a una velocidad de 10 veces por hora, 24 horas al día, 7 días por semana. En los 4 minutos que le toma al monstruo triturar la carga, pedazos de roca de 1/4 de tonelada se reducen a granos gruesos. La correa transportadora la lleva a compensación y descarga. Es un tanque grande que llena los baldes de sal que suben y bajan. Así sacamos la sal. Este gran tanque es de gran beneficio para nosotros. La tolva permite que todo el procedimiento se realice en el subsuelo. Se extraen entre 24 y 26 mil toneladas al día. Y podemos incluir más incluso. Esta mina produce diariamente suficiente sal para la mitad de la población mundial. Sifto cree que puede mantener esta producción durante otros 250 años. Ahora iremos 183 metros por debajo de la mina de Sifto, a otra mina de sal, en Sondershausen, Alemania. En esta mina se realiza un evento deportivo muy extraño. El maratón más profundo del mundo. Correr bajo tierra. ¡Qué locos! Correr en un maratón subterráneo es una experiencia muy diferente a correr en la superficie. No te sientes libre. En el bosque se siente el viento, pero en el subsuelo no. Las condiciones son extremas. Por ejemplo, la temperatura. Por cada 18 metros que bajas en la corteza, la temperatura sube 1 grado. La razón de esto se remonta a hace 4.600 millones de años, al origen de la Tierra. La mezcla de los remolinos de gases y de partículas que formaron el planeta tenía... Cuando se comprimió en roca, liberó su energía radioactiva como calor y aún lo hace. Trabajar en esas condiciones es muy difícil, pero correr es peor. A una profundidad de 732 metros, los atletas deben tolerar una temperatura de 27 grados. Hace mucho calor. Estamos cerca del infierno. 40% de humedad. El aire no es fresco. Ese es el mayor problema. Y un recorrido muy difícil.
La carrera se realiza en un circuito irregular que sube y baja 213 metros en cada vuelta. Si te caes aquí abajo, puedes tener lesiones fuertes. A la velocidad promedio de un maratón, el pie pasa 0,2 de segundo en el suelo. Con la fatiga, el pie se queda más tiempo en el suelo. En la mina, cuanto más largo es el contacto, mayor será el riesgo. ¿Ves? Es muy resbaloso. Necesitamos zapatos con un buen perfil como este. Estos tienen un perfil alto, pero podría ser más alto. Necesitas unos zapatos de clavos, con muchos. Es inevitable que este suelo traicionero tenga una víctima. No se sabe por qué los atletas corren el riesgo de competir en estas condiciones peligrosas. Si les preguntan, todos responden lo mismo. Por placer. Creo que es el maratón más difícil del mundo. ¿Quién puede decir que corrió en un maratón a 610 metros bajo tierra? Luego de pasar medio día bajo tierra, los atletas pueden regresar a la superficie. El calor húmedo, el aire seco y las demás condiciones difíciles son solo temporales. Sin embargo, para los 33 mineros chilenos no fue fácil salir en 2010, cuando el techo de uno de los túneles de la mina de cobre colapsó y quedaron atrapados a 732 metros. Los mineros tuvieron que soportar 27 grados centígrados, un aire denso y lleno de polvo de roca, oscuridad y aislamiento. No sabían si lograrían salir. Tuvieron que perforar una roca volcánica dura llamada basalto para abrir el hoyo de rescate. Pero esta roca se caracteriza por sus deslizamientos súbitos. Con el temor de provocar otro colapso, equipos de todo el mundo llegaron a Chile a perforar el hoyo de rescate con la última tecnología. Fue un proceso muy lento. Luego de 69 días, los 33 mineros fueron rescatados, uno de los rescates mineros más grandes de la historia. Nos acercamos a los lugares más profundos a los que ha llegado el hombre. Este es el laboratorio científico más profundo del mundo. Hay mucho que hacer aquí. El observatorio Sudbury Neutrino, o Snow Lab, queda a 2 kilómetros por debajo de la región central de Ontario. Hay 2 experimentos en curso, uno que está en la etapa final de la puesta en marcha y otros 3 grandes experimentos que están en construcción. Los científicos de Snow Lab están buscando algo que solo se puede ver a 2 kilómetros de profundidad. Unas partículas diminutas de materia cósmica denominadas neutrinos. Son tan pequeñas que 200 cuatrillones de ellos cabrían en un grano de arena. 200 cuatrillones tiene 26 ceros. No es de sorprender que los neutrinos sean muy livianos. Son partículas increíblemente livianas que normalmente pasan inadvertidas por la Tierra. Los científicos descubrieron los neutrinos en 1956. Están por todo el universo. Para poder ver algo tan pequeño, hay que filtrar los rayos gamma, los rayos X y la radiación ultravioleta que bombardean continuamente la Tierra desde el espacio. Hay que probar que no haya radiación convencional que interfiera en las señales que estás esperando, y para ello se necesita mucha protección radiológica. Por eso el laboratorio está a esa profundidad. Estos rayos cósmicos imposibilitan las mediciones de los neutrinos, que son muy sensibles. Los 2 kilómetros de roca por encima de nuestro laboratorio reducen estos rayos cósmicos por un factor de 10 millones. Para encontrar algo tan pequeño como los neutrinos, se necesitan equipos muy grandes. Cuando buscas una partícula, tratas de aumentar las probabilidades de verlo. Los túneles y cámaras intercomunicados del Snow Lab se extienden por un área de 7.247 metros cuadrados. Es el tamaño de 6 piscinas olímpicas juntas. Parece una estación espacial y no un laboratorio subterráneo. La construcción del laboratorio tardó 18 años y costó aproximadamente $70 millones. Los neutrinos dejan una estela fugaz de luz cuando pasan a través de ciertas sustancias. Esta caverna una vez tuvo 60.000 toneladas de roca. Ahora aloja a esta esfera de 12 metros. La esfera contiene 757 litros de agua pesada. Es un tipo de agua natural que es más sensible a los neutrinos porque su peso molecular es mayor. El neutrino causa una reacción que genera luz.
Esta luz reacciona con los fotodetectores. Así podemos descubrir su energía y su dirección. Es difícil llegar al laboratorio a esa profundidad. El elevador desciende a 640 metros por minuto. Luego hay que caminar un trecho de 1,5 kilómetros. La temperatura ambiente es de 27 grados. Es muy caliente por la presión que hay a esa profundidad. Alrededor de ellos, la roca está presionada a 551 bares. 500 veces más que la presión de aire en la superficie. El reto para abrir el laboratorio fue crear un ambiente puro bajo tierra. Mantenemos las fuentes de polvo y contaminación al mínimo, limpiando constantemente. Al entrar, los científicos deben someterse a un proceso riguroso de descontaminación para eliminar el polvo que pudiera arruinar los delicados experimentos. Tenemos que quitarnos todo lo que llevamos puesto en la mina, ducharnos y ponernos ropa limpia que nunca haya estado expuesta a polvo de la mina. Aparte del polvo, la gente siempre despide desechos minúsculos por sí sola. 600,000 partículas de piel por hora, 100 hebras de cabello al día. Todo eso puede comprometer el trabajo del laboratorio. Una vez adentro, los científicos deben someterse a más procesos de limpieza y revisión. Hasta las cloacas del laboratorio están limpias. Tratamos todos los desechos del baño y todas nuestras aguas residuales que provienen de la lavandería y las regaderas. Tienen bacterias especiales que reducen los desechos de manera orgánica y ni siquiera huelen. Nos gusta pensar que tenemos los inodoros más profundos del mundo. Es una comodidad que les agradaría a los exploradores subterráneos de nuestra siguiente parada en el viaje al centro de la Tierra. La madre de todas las cuevas a 2 kilómetros de profundidad. Estos exploradores de cuevas polacos esperan llegar más profundo de lo que haya llegado cualquier otro. Están entrenando para descender a J2, una parte del sistema de cuevas de Cheve, en México. Buscamos la cueva más profunda del mundo. La erosión del agua de lluvia creó J2. El descenso implica grietas, caídas verticales y cámaras inundadas. Pasar por este camino subterráneo no será fácil. Tenemos que entrenar constantemente para poder lograrlo. El descenso de 2,5 kilómetros es tan profundo como la altura del monte Santa Elena. Los exploradores de cuevas van equipados como alpinistas subterráneos, con arneses, cuerdas, ganchos y cascos. Las condiciones de la cueva Kasprowa Nisia, en Polonia, son similares a las de J2, pero no tan profunda. A medida que el equipo desciende, el pulso aumenta a 140 latidos por minuto. Los exploradores queman unas increíbles 6,000 calorías diarias, el doble de lo normal. Hay que llevar mucha comida durante la exploración. En la expedición real, cada explorador llevará más de 27 kilogramos de comida a un campamento base casi a la mitad del camino. Aunque es muy agotador llevar toda esa carga de comida a menos de 1 kilómetro, es vital. Simplemente se necesita llenar el estómago. Así es. A los exploradores de cuevas les encanta estar bajo tierra. Cuanto más angosta y pequeña sea la cueva, mejor. Para mí es como estar en un parque, jugando con mis amigos. Pero la J2 real no es ningún juego para niños. Tiene pasadizos tan angostos que intimidan a los exploradores más expertos. Soy de baja estatura y no me va mal en lugares angostos, pero no voy a lugares así. Creo que no me gustaría. No me gustaría. Para analizar las grietas, los exploradores necesitan emplear toda su experiencia y sus habilidades. Si caes 20 centímetros más allá, te quedas atascado en la grieta. Sería fatal, porque los rescatistas no pueden llegar tan profundo. El descenso continúa. Los exploradores siguen adelante. Vas a lo profundo. A medida que vas descendiendo, debes olvidarte de salir. Debes seguir adelante. El mayor reto de J2 es el agua. La cueva desciende a través de una serie de cámaras inundadas llamadas sumideros.
Pasas 3 días gateando, saltando, escalando y descendiendo para llegar al pasadizo inundado de agua que debes atravesar con los equipos de buceo. Que comience el juego. Si llueve mientras están bajo tierra, el equipo corre el riesgo de quedar atrapado. En la última expedición a J2, 2 equipos quedaron atrapados en la cueva. Mientras el entrenamiento avanza, los exploradores ansían el regreso a México. Éramos un equipo de 6 personas, descubrimos la entrada de la cueva y sentimos que es nuestra. A esta profundidad hay agua y aire, pero no hay sol. Por eso, los exploradores de cuevas casi no encuentran seres vivos. Para buscar pistas sobre el origen de la vida en la Tierra, los científicos deben llegar más abajo, al fondo del mar. Por todo el fondo del mar hay agua que transporta vida microbiana. Cerca de la costa de Vancouver, Columbia Británica, el sumergible Alvin entra al agua. Para nosotros estos estudios son como las misiones Apolo. Alvin es un mini submarino de aguas profundas de 16 toneladas y 7 metros de largo. Lleva una tripulación de 3 personas a 2,5 kilómetros de profundidad, en busca de microbios producidos en el interior de la Tierra. En la superficie no hay nada similar a los microbios. No podemos reconocer al menos el 75% del contenido genético de este tipo de vida. Eso es lo que Alvin busca. Agua caliente que sale de los respiraderos que vienen debajo del lecho marino y es rica en microbios. Estamos empezando a entender que están allí, pero no sabemos exactamente cómo. Los respiraderos pueden alcanzar temperaturas de hasta 400 grados. Son producidos por el movimiento de las placas tectónicas. La costa de Vancouver está sobre la placa Juan de Fuca, una de las más de 12 placas que están en movimiento constante. Cuando los bordes de las placas se separan, crean fisuras grandes en el lecho marino. A través de ellas, el agua es succionada, calentada en el subsuelo y despedida de nuevo al océano en un ciclo continuo. Esta agua porta consigo los microbios. El equipo de Edwards no tiene idea de cuán lejos llega esta vida dentro de la corteza. Eso es lo más impresionante. No sabemos dónde acaba la vida. Para descubrirlo, insertarán sensores conocidos como corchos en una sección de 3.237 kilómetros cuadrados del lecho marino, un área del doble del tamaño de la ciudad de Los Ángeles. Los corchos de 2,5 metros están equipados con monitores de temperatura y de presión. Se llevan a 457 metros por debajo del lecho marino, a un total de 3,2 kilómetros por debajo de la superficie. Los corchos rastrean el recorrido del agua caliente dentro de la corteza terrestre. Tenemos que entender realmente cómo fluye el agua y qué tipo de microbios hay allá abajo. Sigan el agua. Ahí estarán los microbios. El mineral de la Tierra es el motor de la mayor parte de la economía mundial. Cuanto más raro sea el mineral, más profundo llegarán los mineros para obtenerlo. Tautona, Sudáfrica. Para llegar a la mina más profunda del planeta, los mineros deben viajar por 3,8 kilómetros durante 1 hora a una velocidad de 16 metros por segundo. Están buscando oro. Está compuesto de polvo cósmico al igual que la plata, pero es más extraño. Se han explotado menos de 200,000 toneladas de oro desde los primeros registros históricos. Tautona produce 12,5 toneladas al año, lo que representa la mitad de la oferta del oro actual. Al abrirse el elevador, una ola de calor recibe a los mineros. A esta profundidad, la temperatura ambiente es de unos achicharrantes 54 grados. Hace más calor que en el Valle de la Muerte en verano. La mina tiene un enorme sistema de aire acondicionado que disminuye la temperatura hasta 28 grados. Sigue siendo caliente, pero al menos tolerable. Mientras los 5.600 mineros que trabajan aquí sudan en las galerías y túneles de la mina, deben estar atentos al techo. A esta profundidad, cualquier temblor puede desatar un mini terremoto subterráneo. Las rocas que caen a partir de este dejan algunos muertos cada año. La siguiente parada de nuestro viaje es 3 veces más profunda que la mina de Tautona. Es el lugar más profundo que ha alcanzado el hombre alguna vez.
En el oeste del Pacífico, a 11,2 kilómetros de profundidad, yace el abismo Challenger. Es un corte profundo del lecho marino de 69 kilómetros de ancho que se extiende por 2.543 kilómetros, la distancia entre Nueva York y San Antonio, Texas. El peligro en este abismo no es el calor ni los temblores, es la presión. El 23 de enero de 1960, el oceanógrafo suizo Jean Piccard y el comandante de la Armada estadounidense Don Walsh emprendieron un viaje en una nave submarina única que los llevó a ser los primeros y únicos humanos que hasta ahora han visto el verdadero fondo del mar. Don Walsh revive el viaje. Es el único sumergible que ha llegado al abismo Challenger y nadie ha regresado allí en casi 50 años. Por una buena razón. La presión a 11 kilómetros de profundidad es de 1.103 bares. Imagínense un dedo cargando el peso de 48 aviones Boeing 747. Para soportar ese peso, Piccard diseñó un sumergible llamado Trieste, de 15 metros de largo y 3,5 de diámetro. Pesaba 51 toneladas. Era del tamaño de un camión mediano y cargado. Para protegerse, la tripulación se sentó en una esfera de acero de 2 metros de diámetro, que pesaba 16 toneladas. No había mucho espacio para estirar las piernas. Teníamos 481 litros para ambos. Ese es el tamaño de una nevera doméstica. No era algo malo, tomando en cuenta que el agua a esa profundidad estaba a 1 grado. La temperatura dentro del casco se aproximaba a la de una nevera doméstica también. Para poder flotar, el Trieste estaba suspendido de un flotador. Era una especie de globo submarino. A diferencia de los globos aéreos, el equipo no podía usar helio para este. Optaron por otra cosa. Todos sabemos que el petróleo es más liviano que el agua. Por eso el Trieste usaba gasolina. Se necesitaron 85.171 litros de gasolina para hacer flotar la nave. Suficiente gasolina para llenar los tanques de 500 autos. 8 de la mañana, hora cero. Comienza el descenso. Era un proceso lento y cauteloso. El tamaño y la posición de las ventanas de la cabina del Trieste dificultan la visión. Esta es la ventana principal. Es una pieza gruesa de 18 centímetros de plástico acrílico. Hay una escotilla del otro lado de la esfera que tiene una ventana más pequeña. También hay una ventana en el tubo de entrada. A 201 metros, el Trieste se sumerge en la oscuridad. Hasta aquí penetra la luz solar. Pero a los 914 metros, la naturaleza acude a ayudarlos. Lo único que ilumina el abismo es la bioluminiscencia de los animales y el plancton. Estos tienen fuentes de luz como las luciérnagas. Es como una nevada al revés. Transcurre otra hora. Luego ocurre un problema. Hubo un ruido fuerte a los 6 kilómetros. A 6 kilómetros bajo el agua, Walsh hace una prueba diagnóstica. Oímos el ruido y verificamos todos los medidores que teníamos. Todo parecía bien, así que seguimos el camino. Pero de repente vio algo. Miré a la ventana de la escotilla y vi una grieta así en la ventana. La tripulación está a 2 centímetros de una muerte segura. Si la ventana interior se hubiera roto, habríamos muerto de manera instantánea porque la presión a 6 kilómetros de profundidad es como 690 bares. La muerte habría sido inmediata. No nos habríamos enterado. Pero la ventana soporta. Deciden continuar. Luego de casi 5 horas, el Trieste llega finalmente al fondo. Walsh ve algo increíble. Antes de aterrizar, vimos un pez blanco. Los vertebrados no deberían sobrevivir a esta profundidad. Pero los acuanautas no pudieron seguir investigando. Cuando aterrizamos, levantamos una nube de sedimentos que se quedó ahí durante unos 20 minutos. El limo del lecho marino lo cegó. Era como estar en un vaso de leche. No tuvieron otra opción. No podíamos ver nada ni tomar fotos. No se despejaba, así que decidimos regresar a la superficie. Para que el Trieste pudiera regresar, Walsh controlaba el peso quitando el lastre. Teníamos 2 tinas de lastre llenos de bolas de acero. Al fondo de la tina había un electroimán. Las esferas seguían en la tina cuando el imán estaba encendido.
y quitarles la electricidad, salían. Con el movimiento de un interruptor, el Trieste inició su ascenso a la superficie y a la historia. 11,2 kilómetros es el límite de la exploración humana. Estamos a un tercio de nuestro viaje a través de la corteza terrestre. El hombre se retira y entran las máquinas. Todos los científicos usan herramientas que les permiten explorar sitios a donde no han llegado. Telescopios, microscopios, pero los geólogos tienen un problema particular. No les puedo decir que hay 30 centímetros por debajo del suelo en el que estamos parados porque no puedo ver a través de la roca. La solución parece obvia: perforar y mirar. Pero ese enfoque está minado de problemas. Península de Kola, noroeste de Rusia, 1989. En un lugar azotado por el viento y que rodea el círculo polar ártico, los científicos se embarcan en un plan ambicioso. A un alto costo se perforó un hoyo profundo para tratar de llegar al límite entre la corteza terrestre y el manto. Son 35 metros de profundidad. Para reducir la fricción, utilizaron un método de perforación nuevo. En vez de hacer girar toda la sarta, ahora solo gira la mecha bien lubricada con lodo y aceite. A 6,4 kilómetros encontraron fósiles de plancton antiguo de 18 millones de años en un estado de preservación sorprendente. A 11 kilómetros encontraron roca de 4.400 millones de años. El zircón, el mineral más antiguo del planeta. Pero con cada metro que perforan, la temperatura aumenta. A los 12 kilómetros la temperatura alcanza 299 grados. La perforación se detiene de repente. La temperatura aumenta rápidamente a medida que entras al planeta. Cuando perforas hoyos muy profundos, el metal de tu taladro comienza a derretirse. Durante los 14 años siguientes se intentó reanudar la perforación, pero todo fracasó. No tenemos equipos ni los materiales que soporten las temperaturas y las presiones que hay a decenas de kilómetros de profundidad. El hoyo súper profundo fue abandonado en 2003. ¿Qué hacen los geólogos si no pueden perforar? Pues usan sus oídos. No vemos lo que hay dentro del planeta, lo escuchamos. Estos ecógrafos se conocen como sismógrafos y siguen los sonidos hechos por el movimiento de las rocas en el subsuelo. Literalmente escuchan los terremotos. En promedio, hay un terremoto de magnitud 6 o más cada 3 días. Hace que todo el planeta tiemble. Las vibraciones cambian según la densidad de la roca. Estos son datos que los geólogos pueden leer. Hemos podido crear imágenes tridimensionales de todo el planeta mediante el seguimiento de miles de sismos hechos con miles de sismógrafos durante muchos años. ¿Es un